Eh, Bien, buenas tardes a todos. Gracias por haber estado aquí esta tarde. Es un placer para mí. Bueno, como ha dicho Alfredo, esta charla va a servir prácticamente de introducción al tema, ¿no? Porque realmente es un tema amplísimo y bueno, van a ser unos leves toques para dejar el terreno sembrado a los que vienen después. Eh, Me gustaría explicarme sobre todo con imágenes. Em, para empezar un poquito, la novela gráfica. Bueno, bien. La novela gráfica, ¿qué es? ¿Qué es la novela gráfica? ¿No? Esto que hoy en día se oye a todas horas, tanto los aficionados como los profanos. Es un fenómeno, está claro, pero también es quizás una moda, es una etiqueta también, una tendencia, un invento de marketing, una nueva forma de expresión. Bueno, para empezar, dejemos claro una cosa, es un cómic, es un cómic. Eso que no os quede ninguna duda. Pero bueno, llamémoslo de una forma o de otra, durante el siglo XXI, estas 2 décadas que llevamos, se puede decir que ha habido una clara consolidación del fenómeno, ¿no? Entonces, por hacer una primerísima aproximación, por centrar un poco, ¿no? Que quede claro que es una narración gráfica, lleva imagen y texto, a veces no lleva texto, que es completamente autónoma y con una entidad autoral propia, una entidad autoral muy marcada. Eso por ir sentando las bases. Hay que decir que sí, que esto de la novela gráfica como etiqueta ni siquiera es un invento actual ni del siglo XXI, porque ya se ha utilizado en diversos países, en diversos momentos, en diversas décadas, como los ejemplos que podemos ver aquí, ¿no? Que son de España, de los años 50, que bueno, era una etiqueta, vamos a decir, arbitraria, ¿no? Que lo único que buscaba era, bueno, aumentar si acaso las ventas, dirigirse a un tipo de público diferente, ¿no? Estamos hablando de un público diferente en los años 50, que eran los del franquismo y la dictadura, es aquel que no fuera exclusivamente infantil, o sea, juvenil o así, ¿no? Entonces aquí podéis ver que, bueno, realmente eran historietas de género, ¿no? De oeste, de tipo romántico, pero bueno, ponía novelas gráficas para adultos, novelas gráficas y tal, ¿no? Pero bueno, también querían un poco despistar a la censura, incluso. Otro ejemplo muy dispar y más lejano sería en la década siguiente, en los 80, en América, ¿no? Lo que se dio en llamar el invento que hizo Marvel, que era esto, las Marvel Graphic Novels, ¿no? Que decían ellos que lo único que hicieron fue descubrir el álbum europeo, es decir, un poco contar lo mismo de siempre. No entro a valorar calidad, estoy diciendo que más o menos eran parecidas las historias de superhéroes, pero con mucho mejor papel, impresión y formato. Pero bueno, esto como digo, en tanto que mera etiqueta, muchas veces efectos comerciales. Pero si hablamos de forma expresiva, aunque no se hubiera pensado en novela gráfica, no se hubiera pensado en llamarla así, sí que como concepto, como soporte, vamos a decir, existía o se pueden encontrar precedentes o pioneros, bueno, prácticamente desde los inicios del medio, allá por finales del siglo XIX, ¿no? Se publicaban en forma de álbumes o de libritos, lo digo por diferenciarlo de o sea, no eran periódicos, no eran revistas, no era nada que apareciera por capítulos. Se llamaban en aquella época historias en imágenes, ¿no? Esta que vemos aquí ahora es del suizo Topfer, que él lo llamaba en particular literatura en estampas, ¿no? Y bueno, hay que decir que en su época tuvo tanto éxito que, por ejemplo, recibió las alabanzas del mismísimo Goethe. O esta otra que es del alemán Wilhelm Busch, ¿no? Con sus famosos niños traviesos, Max y Moritz. Como veis, era bueno, un poco una protohistorieta porque tenía los textos al pie, raras veces usaban bocadillos, pero aquí podéis ver una recopilación, ¿no? Quiero decir que se publicaban directamente de esta forma, o sea, era ya
una unidad expresiva puramente autónoma con una historieta que empezaba y terminaba, que es justo un poco lo que estamos diciendo a priori de la novela gráfica. O recordaros que un joven Gustave Doré, mucho antes, ¿no?, de las estampas, vamos, de los grabados que le hicieron famoso en las obras literarias, nos contó la historia de la Santa Rusia. Aquí podemos ver imágenes de la historia original de una recopilación moderna, ¿no? O en España tenemos a Peles Mestres, ¿no?, que publica estos llamados por él cuentos vivos, pues desde tal que 1898. Hay que decir que este tipo de obras pues iban dirigidas o muchas veces a un público infantil, otras tenían un tono claramente satírico y a veces también se empleaban como, tenían una serie de enseñanzas morales, ¿no? No era un producto muy popular, como podría ser, por lo que hemos dicho, ¿no?, la prensa, la revista, sino que, bueno, costaba un cierto dinero, ¿no? La circulación era restringida, pero, bueno, esto era lo que os digo, ¿no?, una primera aproximación inconsciente, por supuesto, por parte de sus autores, pero solo para que veáis que la gráfica no es ni de ayer ni de antes de ayer, ¿no? Bien, el cómic que se desarrolla durante el siglo XX, ya sabemos que sobre todo en Europa va por los derroteros de la revista y del álbum, y en América serían sobre todo las tiras de prensa y los comic book, ¿no?, generalmente de superhéroes. Pero quería hablaros también, siguiendo un poco la cuestión de los precedentes y de los experimentos, de algunos otros pioneros, de algunos intentos que no marcaron tendencia, sino que al contrario fueron totalmente individuales, aislados, por parte de algunos autores con inquietudes particulares, ¿no? Era material propio, diferente, generalmente publicado en editoriales independientes, en editoriales pequeñas, a veces rozando el experimento, a veces no, y que sobre todo lo que quería era, entre otras muchas cosas, evitar la censura, expresarse lo más libremente posible y, por supuesto, que no es poca cosa también es retener los derechos, cosa que no pasaba en muchas de las otras modalidades que hemos mencionado. Esta imagen que vemos aquí pertenece a Black Mark, de Jill Kane, que ya había hecho también otra, es del 71, pero en el 68 había hecho His Name is Savage, género negro. Pero bueno, ya veis aquí claramente ese intento de mezclar, ¿no?, eso, lo novelístico y lo gráfico. Estoy dando algunos ejemplos así escogidos, ¿no?, que hay más, pero bueno, por no eternizarnos, claro. Este es Ron Howard, el conocido dibujante de Tarzán durante los años 30 y 40, que en los 70 pues, se decidió también hacer un par de novelas gráficas con el personaje, ¿no?, como esta que veis aquí, Tarzán de los monos. Pues era un libro donde contaba en forma de cómic la novela original. O Gene Steranko con Chandler, Cosecha Roja, Marea Roja, perdón, que es del 76, o también el célebre Richard Corbin, ¿no?, que ya por estas fechas, también mediados de los 70, adaptó al cómic el relato de Robert Howard, El Valle del Gusano, que llamó Bloodstar, y bueno, participaba un poco de ese espíritu, ¿no?, de relato conclusivo, de novela, tenía a veces páginas de prosa, ¿no? Bien, siempre con la inimitable narrativa de este grandísimo autor de Kansas, ¿no?, de Corbin. Otro de estos pioneros fue Howard Chaykin, ¿no?, que bueno, finales ya un poco de los 70 adaptó algunas novelas de ciencia ficción de Samuel R. Delany, como Empire o The Stars My Destination, ¿no? Y ya veis cómo de alguna manera intentaba entremezclar fragmentos de prosa con narrativa secuencial, ¿no? Estos entre otros, por no extendernos, claro. Pero de alguna manera, y sin que se publicaran en un formato así unitario y monográfico,
también se podría hablar de algo muy parecido a la novela gráfica en un conjunto de obras que aparecieron seriadas, pero que luego todas juntas pues resulta que se leen perfectamente como lo que podía ser una novela gráfica, porque tienen una clara unidad de planteamiento y una enorme personalidad autoral. Casos, por salirnos de los que hemos visto antes, todos norteamericanos, podían ser El Eternauta en Argentina, ya entre el 57 y 59, o esta página que tenemos aquí de Hugo Pratt, que es La balada del mar salado, ¿no? Con el inicio del debut de famoso Puerto Maltés. Aunque está claro que el referente por antonomasia sería Will Eisner con esta obra, que es El contrato con Dios, es del 78, después hasta el momento de su fallecimiento seguiría haciendo muchas más, ¿no? Ya sabéis que Will Eisner ya era famoso después de crear el personaje de Spirit para la prensa. Pero bueno, esta novela gráfica es de las más representativas. Primero porque no tocaba como las anteriores temas de género, sino de la vida cotidiana. Y luego porque, como veis desde la misma portada, él mismo se autodenominaba novela gráfica, ¿no? Graphic novel, lo estáis viendo. También es curioso e interesante constatar que se publicó una editorial no de cómic, editorial Baron, ¿no? O sea, ya tenía una vocación generalista, como la que puede tener el libro, la literatura. Pero claramente el espaldarazo definitivo, ¿no? La puesta de largo de esto que se viene a llamar novela gráfica acontecería con esta obra de 1992, que es Maus. 92 me refiero a su recopilación en forma de libro, de novela gráfica, como queráis llamar, porque paradójicamente se había publicado primero en forma de revista, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, se cuenta la historia del padre del autor como sobreviviente en los campos de exterminio de Auschwitz, ¿no? El polaco, y bueno, pues con esta metáfora de los animales antropomorfos, ¿no? Gatos y ratones. Y bueno, digo que es la novela gráfica por antonomasia porque es la que tuvo el mayor eco mediático posible. Fue, como veis aquí, premio Pulitzer, hubo una exposición en el MoMA de Nueva York, recibió una beca de la Fundación Guggenheim. Bueno, fue, digamos, la máxima influencia tanto dentro del medio, también para el público y la prensa, como para el resto de los autores. Bien, si nos vamos por otra parte a buscar históricamente raíces, ya no en el sentido un poco del soporte, de la forma, sino más del espíritu, ¿no? De las intenciones, de la esencia, incluso inadvertidamente, claro, pues tendríamos que ir en otra dirección. Primero de todo sería en Estados Unidos, volviendo a Estados Unidos, lo que sería la prensa alternativa, los fanzines o los prozines, ¿no? O sea, los americanos, en el sentido de que eran fanzines hechos por profesionales. Es decir, ¿por qué? Pues porque ya existía allí una clara intención de expresarse con total libertad, sin ningún tipo de trabas, ¿no? A lo que caracteriza la novela gráfica, que tiene imposiciones editoriales. Este es uno de los más famosos, Whitson, ¿no? Que publicó Hollywood. Y luego, pues también, claro está, sería la prensa alternativa, ¿no? Que fue el Comics Underground, más o menos entre el 68 y el 75, donde ya se empezaron a tocar temas que luego serían propios de la novela gráfica, ¿no? Como la vida cotidiana, como la autobiografía, ¿no? Esta página que vemos aquí sobre Binky Brown, pues bueno, por supuesto, la sexualidad, el erotismo, comentario político, ¿no? Como vemos en esta otra página que bueno, despotrica un poco contra la brutalidad policial en la época, y por supuesto también el feminismo, ¿no? La presencia de la mujer. Aquí vemos un par de cabeceras propias de aquella época. Todas estas cosas que he mencionado pues no eran ni de lejos, ¿no? Habituales en el cómic hasta esa fecha, y por lo tanto
ya introdujeron este factor temático que luego encontraremos en la novela gráfica. Siguiendo un poco el recorrido cronológico, también cabe encontrar rastros, ya cambiando de década, ¿no? Los 80, los 90, en lo que sería el nacimiento de un montón realmente de editoriales independientes y alternativas, ¿no? En Norteamérica, como Fantagraphics sobre todo, Brown and Quarterly, etcétera, ¿no? Algunos en revistas como Roll, el mismo Spiegelman, Weirdo, Love and Rockets, ¿no? Y algunos autores que entre los muchísimos, no vamos a pararnos en ellos, aquí vemos a Seth, aquí vemos a David Dressler o a los hermanos Hernández, ¿no? Pero bueno, se podría hablar de un montón de ellos más, Daniel Klaus, Harvey Pekar, Peter Bag, David Mazzucchelli, etcétera, ¿no? Pero bueno, dejemos constancia de este fenómeno en los años, como digo, 80 y 90. E incluso se puede encontrar este espíritu, ¿no? que digo, un poco formador, hablando, conceptualmente hablando de lo que sería la novela gráfica en los 2000, en muy concretos comic books. Por ejemplo, estos Watchmen que todos conocéis, o El regreso del Caballero Oscuro, o V de Vendetta, que pues, bueno, estaban organizados, pues no como un Spider-Man que lleva 50 o 60 años publicándose, sino como una historia en 12 partes, en 12 comic books, en el caso de The Watchmen, por ejemplo, pero vamos, de una forma limitada y con una estructura de planteamiento en un y si nos vamos al otro lado del charco, pues en Francia y en Bélgica, que allí lo que predomina, como digo, es el álbum y la revista, pues también cabría hablar de un espíritu autoral muy fuertemente definido en los años 70 con la aparición de los humanoides asociados, ¿no? Que dieron lugar a la famosa revista Neutral Irland, ya sabéis, formada o fundada pues, por Moebius, Drulet, Dionet y algunos otros autores, donde dieron rienda suelta a conceptos siempre amparados por las de Moebius, por la fantasía más desbordante, este es Philippe Drulet, Nicky Bilal, pero vamos, intentando en todo momento también la transgresión, la ruptura de límites expresivos, ¿no? Algo que, insisto, va a caracterizar también a la novela gráfica. Y en Francia, pues sí, también en los 90 hubo su ración y sigue habiendo de editoriales alternativas y independientes, generalmente pequeñas, pero de gran impacto en su aspecto, digamos, creativo, ¿no? La más conocida es la Asociación, pero también ha habido y sigue habiendo otras como Mob, Cornelius, Seville, etc., ¿no? Autores como David B., que lo vemos aquí, o este, no sé si cómo empezar, sí, o como teníamos aquí a Joan Sfar, o a Strongheim, Emmanuel Guibert, etc., ¿no? Bien, equivalente francés, como digo, del movimiento de las pequeñas editoriales independientes norteamericanas. Todo ello semillas de la novela gráfica. E incluso apurando un poco hasta cierto punto, con matices, el propio manga japonés, en el sentido de que, bueno, era en blanco y negro, sigue siendo, tenía un formato físico cuando recopilaban los episodios también de novelas, o sea, es parecido y sigue siendo esos tomitos que se pueden poner en la biblioteca a una novela, en este caso gráfica, ¿no? En todo esto que hemos dicho, si nos vamos a España, por ir centrando el tema en nuestro propio país, pues tiene también su equivalente, claro, el underground. Nosotros también tuvimos un underground con ese marginal totalmente subrepticio, subterráneo y a veces perseguido, ¿no? Como el caso de Nazario, de quien vemos aquí una página, y bueno, claro, con contenidos impensables para la época y que sin embargo ya sí serán comunes, ¿no? De unas décadas después en la novela gráfica
Y luego, claro, cuando llegó lo que se dio en llamar el boom del cómic, ¿no? Que fue más o menos la primera mitad de los 80, que se llama así, pues porque, claro, con el fin de la dictadura y de la censura, pues hay una avalancha enorme de novedades, ¿no? Tanto nacionales como extranjeras, y claro, ahí se va a ver un afán expresivo tremendo, tanto por parte de los autores españoles veteranos, que hasta entonces pues, no habían podido contar lo que querían o difícilmente, como la generación de recién llegados, ¿no? Ansiosos por contar cosas nuevas, personales y muy diferentes a lo que se había visto hasta la fecha. Durante los 90, seguimos en España, pues vendría aquello que se llama la crisis del cómic, ¿no? Desde la crisis, el resto de la crisis que nos ha azotado a todos ya durante el siglo XXI, y aquí lo que se hablaba era de la crisis solo del cómic, en todos los foros. Claro, eso como siempre es hacer de la necesidad virtud, porque lo que sí que propició fueron los fanzines y la autoedición, es decir, un enorme pozo de creatividad y de ensayo de nuevas fórmulas, ¿no? Que dio también salida a muchos autores que luego se consagrarían con la novela gráfica, pero bueno, muchas formas de contar cosas de una manera diferente, ¿no? O sea, a lo que veremos después en la novela gráfica. Lógicamente, esta crisis que digo, además, incidiendo en el tema, es que obligó a buscar nuevos formatos y nuevos mercados también y otro tipo de público, ¿no? Entre otras cosas, la novela gráfica, sobre todo al principio, como era en blanco y negro, en un formato reducido, pues salía más barato, ¿no? Entonces, era ideal para esos tiempos de crisis. Pero bueno, un poco intentando capear la crisis y ya con el cambio de siglo, ¿no? Ya a caballo entre los 90 y los 2000, pues van surgiendo, más allá de ese fanzine, pequeñas editoriales independientes, editoriales pioneras como Duponen, como Sin Sentido, luego después Estiberri, ¿no? Algunos ya no existen, pero como veis en estas imágenes y siendo ya obras plenamente profesionales, ¿no? Su factura, su contenido, claro, pues se ofrecían ya productos mucho más cuidados, muy poco comerciales, más de las veces, y más cercanos a lo puramente artístico. Algunas de estas han desaparecido, otras han ampliado ¿no? Su oferta y no por ello han renunciado a esas premisas, ¿no? Y bueno, siglo XXI prácticamente ha habido un montonazo enorme, sigue habiendo, de editoriales que se multiplican, ¿no? Que aparecen, que desaparecen y que, bueno, nos vamos a poner a detallar ahora porque no acabaríamos, ya digo que esto es un acercamiento, una introducción al tema, pero bueno, decir que la novela gráfica, por ir ya concretando un poco más que al principio, pues es un formato, como digo, generalmente similar al del libro, las más de las veces en blanco y negro y con una larga extensión, que hay excepciones a las tres normas. Lo que sí está claro es que tiene una personalidad autoral muy definida, claramente autonomía argumental, una preocupación artística acusada las más de las veces y también que se cuida mucho la edición, o sea, es importante ya el propio libro como producto, de tal manera que incluso cuando hay reediciones pues aparecen acompañadas de extras, de actualizaciones, ¿no? Pero siempre podemos decir que la premisa fundamental es que el autor es el centro, es el que decide las páginas, el tema, el formato. Ya no es un trabajo de encargo, no depende de decisiones editoriales, ni de mercado, ni de moda. Eso es un proyecto que aparece o que nace ya definido y que tiene que buscar luego su nicho, ¿no? Dentro del mercado, dentro de los editores. Es decir, que viene definido por lo que sería una libertad absoluta.
Otra cosa que ya le define plenamente es que, y ya lo hemos estado viendo un poco en estos precedentes, ¿no? En estos apuntes a lo largo de décadas anteriores, es que toca temas que no son habituales hasta entonces en el cómic, ¿no? Y esa es una de sus mayores aportaciones. Temas, pues eso, como algunos de los que hemos dicho, la vida cotidiana, la biografía, la autobiografía, la reivindicación ideológica, la denuncia incluso, puede hablar de la memoria personal o colectiva, puede servir también como divulgación, puede haber ensayos, ha habido, ¿no?, ensayos dibujados en forma de novela gráfica, tesis incluso, reportajes, se puede hacer periodismo en viñetas, se puede llevar a cabo, por supuesto, cualquier tipo de experimento, aunque todo ello tampoco implica que se excluyan los géneros. Bien, vamos a ver algunas otras novedades más concretas que implica la existencia de la novela gráfica. Una de ellas sería, o sea, en general hay varias que implican, digamos, inclusividad o visibilidad, ¿no?, de elementos o de temas o como los queramos llamar, que hasta la fecha, pues eso no eran habituales, no eran viables en todos estos otros formatos que no son novela gráfica. O han sido algo rarísimo o han sido lo que antes hemos comentado como precedentes. Uno es evidente, es la presencia femenina, ¿no?, tanto a nivel de autora, claro, como de lectora, ¿no?, pues aparejada con la otra, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, antes era Julie Doucet, aquí tenemos a Gabrielle Bell, y bueno, hay innumerables, eh, a veces con actitud reivindicativa, otras no, pero vamos, una presencia creciente que obviamente implica un nuevo tipo de sensibilidad, ¿no? Pero bueno, esto, como digo, es un apunte y desde luego a quien mejor os hablará del tema será, como ha dicho antes Alfredo Maricavila, ¿no?, que el día 27 se centrará precisamente en otra charla en el tema de la mujer en el cómic, ¿no?, de su presencia y de la visión que adquiere. Otra de las temáticas que también podemos decir que van a tener plena visibilidad es la temática LGTB, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver algunos. Además es que debo decir que son autores, ¿no?, que aparte de tratar temáticas gay, lesbianas o trans, de alguna forma salen de lo que hasta entonces podía verse un género, un gueto prácticamente, ¿no?, de consumo para los propios gays y pasan a tener relevancia y popularidad por el público generalista, el público heterosexual, y algunos adquieren una enorme popularidad, como sería el caso aquí del alemán Ralph Kunig, o novelas gráficas como las de Alison Bechdel, ¿no? Aquí vemos una página en la izquierda que adquieren gran relevancia y que incluso reciben premios hasta entonces solo destinados al ámbito literario, ¿no? También otra cosa eh, otra cuestión que adquiere también visibilidad, que hasta entonces pues era extraño, no era habitual o no se conocía, sería la de los países que tradicionalmente son ajenos al medio, ¿no? Quien conocía cómics o autores procedentes pues, de Europa del Este, del norte de Europa, de Oriente Medio, de África, ¿no? Una de las más conocidas, aquí vemos a la persa Marjane Satrapi, pero bueno, también tenemos a Ritu Modan, que es israelí, a Hasson, que es noruego, a peruanos como López Lam, aquí vemos a Seina Virachet, que es de Líbano, aquí vemos a Daria Berdanska, que es polaca, o incluso a Li Kumbum, chino. O sea, esto desde luego lo trajo la novela gráfica, tan atrevido a sumarse ahí, que muchas veces mediante su paso por Europa también es verdad que en su país, perdón, no existe prácticamente la industria del cómic, ¿no? Pero es una novedad bienvenida
que el lector, lógicamente, agradece porque está ávido de conocer este tipo de actividad de expresión en países que no son ni nuestro España, ni el resto de Europa, ni América, ni Japón siquiera. Y luego también cabe anotar que otra cosa propia de la novela gráfica es su aproximación en muchos casos, ¿no? O la asimilación, la interrelación con otros medios. Ya no hablo de la literatura y el cine porque bueno, son obvios y eso sí que se han intercambiado mucho, ¿no? A lo largo de las décadas, sino otros menos habituales como el teatro, como la pintura, como la música o como la poesía, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de Laura Pérez Bermetti que incorpora poesía y cómic en este nuevo formato, género o medio incluso que ya da el poema, ¿no? Em, Todo ello, pues además propicia también un nuevo perfil de lector, que más o menos surge de la mano de la novela gráfica. Es un lector no habitual de cómic, que tiene un cierto nivel cultural y adquisitivo. También es significativo la introducción en el campo del cómic, en este caso de la novela gráfica, de X, de las editoriales generalistas, ¿no? Editoriales como podrían ser Mondadori, Catedral, Faguara, Lumen, House, SM, ¿no? Todas en un momento dado encuentran hueco para publicar cómics, novelas gráficas en su catálogo. Y luego, por supuesto, y bueno, eso está a la vista de todo el mundo, un reconocimiento, digamos, mediático mucho más fuerte, ¿no? Un reconocimiento oficial incluso, dado que el cómic, pues hoy en día se puede encontrar en universidades, en bibliotecas, y en museos, ¿no? Como esta muestra que tenéis aquí de la última exposición de Paco Roca en el Iván de Valencia. Yéndonos al panorama puramente español, ¿no? Centrándonos ya en España a partir de aquí, y siempre, como digo, de la forma ya son meros apuntes los míos porque todavía para muchas horas de charla. Pues decir que, en mi opinión, podríamos hablar de pioneros o de precursores de la novela gráfica. Tres obras quiero mencionar. Y no digo que sean necesariamente las primeras cronológicamente, sino precursores sobre todo en términos de impacto, de popularidad. Uno de los primerísimos sí que sería Ángel de la Calle con esta novela gráfica Modotti. Él decía en un momento dado, sus palabras eran: yo quería hacer un cómic largo para la época, un cómic que fuese barato de editar, pero dirigido a un lector más cultivado que el adolescente consumidor de mainstream, ¿no? Y lo consiguió. Esta novela gráfica era de larguísima extensión, en blanco y negro, y bueno, ha tenido bastante repercusión en España y fuera de España, en Europa y en Latinoamérica también. Otra de ellas, indudablemente, fue Las ruedas de Paco Roca, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, tratando el tema del Alzheimer, de la tercera edad de las residencias, pues bueno, ha rebasado el ámbito del cómic, incluso a dar lugar a un largometraje que obtuvo un premio Goya. Y la tercera sería también María y yo, de Miguel Gallardo, también tratando un tema social y sociosanitario, ¿no? Como es el del autismo de su hija, pues ha tenido una similar repercusión a la de Arrugas, ha salido del ámbito del puro cómic y ha estado presente en muchos medios y también en el cinematográfico. Estos serían un poco unos pilares muy, muy básicos para el lanzamiento, ¿no? Y la popularidad de la novela gráfica en España, hecha en España. En España, bueno, hay que decir que la coyuntura, básicamente, grosso modo, esto daría lugar, como digo, a otras tantas conferencias, sería la de que tenemos grandísimos autores, sobre todo dibujantes, pero que, bueno, la emigración laboral, la fuga de talentos. Muchísimos de ellos están trabajando para Norteamérica haciendo comic book y otros tantos para Europa, sobre todo en el tema del ámbito franco-belga. Es decir, aparte de su talento,
no hacen novela gráfica. Mientras que la producción propia pues es industrialmente un poco precaria y claro, requiere las más de las veces compatibilizarla con otros trabajos a ser posible relacionados con el medio, para, bueno, vamos a decir, completar los ingresos mensuales. Entonces, esto lo digo porque, claro, se nos van a quedar fuera del vistazo que vamos a dar en la gráfica española, pues un montón de gente por las razones que digo, o sea, no es por cuestión cualitativa, sino industrial. Y bueno, eso es lo que voy a hacer un poquito en esta segunda mitad. Ver, porque realmente es muy difícil hablar de todo el mundo, ver a todo el mundo. Va a ser a vista de pájaro quiénes son los autores principales de novela gráfica. Un poco voy a ir por generaciones, ¿no? Hay una serie de autores que son, vamos a decir, clásicos, veteranos, imprescindibles, como queréis llamar, pero que proceden de los años 90, es decir, empezaron su producción en revistas y álbumes. Lo que pasa es que a partir de entonces, poco a poco, se han ido reconvirtiendo. Parte de su obra ya tenía todo el espíritu y el contenido de la novela gráfica y cuando ya se popularizó el formato, pues ellos lo adoptaron, pero siempre con la misma intención autoral, ¿no? Es el caso de Miguel Anso Prado, que bueno, siempre ha tocado temas plenos de lirismo, a caballo entre el realismo y la fantasía, sin obviar por ello las temáticas sociales y hablando en muchas ocasiones de la memoria y también jugando a menudo con los propios mecanismos de la narración. Otro de estos sería Max, por supuesto, ¿no? Que también desde los 80 pues ha seguido un proceso de síntesis, ¿no? De minimalismo gráfico, incluso conceptual, atravesando los caminos del surrealismo, confrontando la realidad con el subconsciente, hablando muchas veces también de lo que sería el proceso creativo y tocando temas relacionados con infiernos propios y ajenos, entre ellos el de la muerte y la esencia del propio ser humano. También es imprescindible en este sentido y en esta generación el que acabamos de mencionar, Miguel Gallardo, una vez superada, claro, su etapa underground, que bueno, incidido en el tema de la memoria histórica, hablando de los primeros, habló de la guerra civil, mediante las memorias de su propio padre, y también, como decimos, del autismo, ¿no? En este caso de su hija María, además de una vertiente como más lúdica en la que narra su propia experiencia, los muchos viajes que ha hecho, y lo hace mediante álbumes, novelas gráficas, que llamamos cuadernos, pero bueno, con un estilo, como veis aquí, totalmente desenfadado, sin filtro prácticamente, casi son diarios. Otra sería de estas grandísimos autores veteranos, sería Laura Pérez Bernetti, también desde los 80 prácticamente en activo, que bueno, con este grafismo tan elegante que le caracteriza, pues ha tocado temas como el erotismo, un erotismo muy sofisticado, también las adaptaciones literarias, incluyendo las biografías de poetas y esto que hemos comentado antes, nuestro nuevo lenguaje gráfico narrativo que sería el cómic poesía. No solo dibujantes, sino también guionistas, claro, pero de los esenciales sería Antonio Altarriba, que bueno, con diversas vertientes que viene desarrollando también en esta época del boom. Una sería la de la memoria histórica y personal, otra sería la del erotismo y algunos proyectos muy concretos como este que desarrolla con un dibujante queco que se ha venido a llamar la trilogía del yo, la trilogía del egoísmo, a pesar de lo cual solo hay de momento dos álbumes, ¿no? Las gráficas, Yo asesino y Yo loco, o también el encargo que ha hecho para el Museo del Prado, ¿no? Sobre la exposición de Diego Rivera. O sea, un registro como guionista muy amplio desarrollado con dibujantes variados.
O también, claro, nos podemos olvidar de Daniel Torres, ¿no? Que si bien ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en el ámbito del álbum franco-belga, sí que se ha apuntado también a la novela gráfica, la que vemos a la izquierda es una de ellas, o las que viene realizando pocas pero significativas, importantes, ¿eh? Desde los años 2000, como esta de La Casa o como la de Picasso en la Guerra Civil. Y bueno, algunos otros, ya os digo, sería amplísimo, me limito a mencionarlo, pero bueno, de esta generación también estaría Pere Joan, Bartolomé Seguí, otro grandísimo guionista que es el Felipe Arcada, ¿no? Como digo, todos estos veteranos clásicos ya totalmente que desde los 80 para acá siguen en activo, se han reconvertido y sus obras entran de pleno en el ámbito que estamos tratando, ¿no? De la novela gráfica. Pero bueno, si avanzamos una década más, tendríamos, perdón, a la gente de los años 90, ¿no? Que muchos de ellos, pues bueno, se han curtido en los fanzines, en esas editoriales independientes y revistas de cuando la crisis que comentábamos antes, y que bueno, se internan ya de pleno en la novela gráfica, sobre todo a partir de los 2000, y vamos a ver algunos de ellos, como Luis Durán, que lo tenemos aquí, también aquí, con ese lenguaje tan particular y ese dibujo tan suyo, ¿no? Una fantasía muy desconcertante, unos mundos muy particulares y unos centros de lirismo y sobre todo una grandísima imaginación. Siempre sorprende con sus propuestas. Otro sería Juan Berrio, que siempre se le ha llamado el poeta de la vida cotidiana, ¿no? Porque se fija en los detalles aparentemente insignificantes, en las pequeñas vivencias y centra sus historias en los barrios, en las ciudades, ¿no? Con personajes sencillos, trata muchas veces el tema del amor. O Luis Bustos, ¿no? Luis Bustos es un dibujante muy sólido, ¿no? Surgido prácticamente en los 90 con un dibujo básicamente realista, pero que se ha sabido adaptar y poner al servicio de narrativas muy sólidas y muy variadas, ¿no? Veces con el propio y otras ajenas. También tenemos a Pep Brocal, siempre pendiente de la investigación, del experimento, ¿no? Aquí tenemos dos de sus últimas obras, o esta que acaba de recibir este año el premio de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, ¿no? Entre otros premios, pero vamos, siempre como digo, atento a la utilización del lenguaje y de los recursos gráficos, narrativos y conceptuales. No nos podemos olvidar de Jaime Martín, también procedente, como digo, de los 90, que poco a poco se ha ido adaptando al formato de la gráfica, que a veces se asimila un poco incluso al álbum, ¿no? Sobre todo por su extensión, pero que entre sus temas siempre se ha ceñido mucho a lo que sería el realismo social, la calle, la vida en la calle, las vivencias próximas o cercanas, propias o de su familia, sin olvidar un claro componente de memoria histórica. Eh, tenemos también a Keiko Godoy, con un grafismo, como veis, absolutamente apabullante, ¿no? En ese manejo del blanco y negro que roza siempre el expresionismo, ¿no? Y que maneja conceptos bastante complejos, unas veces también con guión propio y otras ajenos, como este que es de Alta Arriba y que es el proyecto que mencionábamos antes para el Museo del Prado. Es un encargo, ¿no? Tiene que ver con la exposición monográfica de Diego Rivera, que os mencioné antes, o también la trilogía del Yo con Alta Arriba igualmente. Y ya estarían un poco los autores que surgen prácticamente con el cambio de siglo, o sea, los 2000, ¿no? Siglo, de siglo y de milenio, vaya, que nacen ya casi para la novela gráfica, es decir, no han sido hijos ni de la crisis, ni de la
revistas del boom, lo que no quiere decir que no haya muchas veces recibido un aprendizaje en otros soportes, ¿no? A veces fanzines, por supuesto, editoriales independientes, pero vamos, que generalmente han sido pasos previos, ¿no? Un rodaje obligado y a veces ni eso, prensa también se ha servido en ocasiones. ¿Quiénes son? Pues bueno, Paco Roque, ya lo hemos mencionado antes, que yo creo que es el autor de novela gráfica por antonomasia, que es el claro bestseller, que siempre ha sabido elegir hasta la fecha el tema adecuado, ¿no? Y acertar en su tratamiento. Generalmente son guiones propios, algunos no, pero vamos, deciros que maneja una narrativa muy fluida, muy sólida y que trata temas pues, que van de la memoria particular a la general y que también incide de diversas formas en el tema del proceso creativo. Otro sería el gallego David Rubín, con distintos guionistas, bueno, cuya temática va del puro intimismo al contenido sociopolítico, pasando por lo teológico. También he trabajado para el mercado americano, pero vamos, su dibujo, como veis, es muy atractivo, muy visceral, como es él, y también es muy característico su particular uso del color y la originalidad de sus montajes normalmente. ¿Quién más? Pues, por ejemplo, Santiago Valenzuela. Aquí le tenemos, que es dueño de un dibujo colosalista, sobre todo, prolijo, ¿no? Muy amigo del detalle, del detallismo, con abundancia de diálogo y bueno, se ha construido con el tiempo un universo propio amplísimo, extenso y complejo que le sirve para hacer una serie de reflexiones existenciales, y ello sin perder el humor y la ironía. ¿Quién más? Pues el dúo formado habitualmente, que también trabajan por separado, por Cristina Durán como dibujante y Miguel Ángel Giner como guionista. Como veis, un tipo de dibujo muy original, muy reconocible y obras, novelas gráficas normalmente muy cercanas a la experiencia propia, como la de su propia hija que nació con parálisis cerebral o la adopción de otro de sus hijos, aunque también han desarrollado algunos otros temas de ficción, ¿no? O de contenido social, como la titulada El Día 3, sobre el accidente ocurrido en el metro de Valencia, que recibió el premio nacional, ¿no? Esta novela gráfica. Otro autor importantísimo, ¿no? Esta, de estos años 2000, de este nuevo siglo, sería Alfonso Zapico, ¿no? También incide mayoritariamente en el compromiso social, a veces mezclado con un componente histórico, que ha ganado también un premio nacional por contando la vida de Joyce en forma de novela gráfica, y en su dibujo normalmente vemos un realismo muy cuidado y un trabajo de investigación exhaustivo. Componente social, por ejemplo, le veis en Los puentes de Moscú, que es una novela que narra el diálogo entre Nirún, que surgió entre Fermín Muguruza y Eduardo Madina, que si recordáis fue aquel diputado del PSOE que perdió una pierna en un atentado de ETA. Por cierto, el que veis a la izquierda en la novela, la portada de la novela gráfica, dibujado es el propio Zapico. Aquí vemos otra de sus obras sobre la revolución asturiana del 36. Los guionistas, una vez más, no los olvidemos, Santiago García es uno de los más importantes, además de su faceta como escritor, como divulgador, y bueno, trabaja con distintos dibujantes y vamos, de rigor mencionar El Vecino, entre otras cosas, porque se está adaptando a una serie televisiva que va a ser emitida por Netflix, ¿no? Aquí le vemos. También ha sido premio nacional junto con Javier Olivares por Las Meninas y bueno, es capaz de proyectos muy dispares con distintos guionistas y con obras originales y sobre todo pensadas para las aptitudes, ¿no? En la idiosincrasia de cada dibujante.
Aquí podemos ver a Tito Alba, que es un autor de novela gráfica que, bueno, ha incidido en la aventura, en la historia, en la memoria también. También ha sido premio nacional. No, perdón, ha sido premio nacional todavía. Pero vamos, sí que ha incidido muy a menudo en el mundo del arte y de los artistas, ¿no? Hablando pues de Frida Kahlo, de Fellini, de Baltus o del pintor Carles Casagemas, que fue catalán muy amigo de Picasso. También está Javier de Isusi, este sí que acaba de recibir este año el Premio Nacional. Bueno, muy amigo del compromiso social, mezclado con el intimismo y muy interesado por los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y por el tema de la inmigración, como vemos aquí, o por el de la propia sociedad vasca, que ha tratado algunas obras sobre el conflicto de ETA. Y aquí tenemos una viñeta de su obra magna, digamos, que justamente es la que le ha valido el premio nacional, es decir, en La Divina Comedia de Oscar Wilde, centrada en los últimos días en Francia de este célebre autor irlandés. Este es Pablo Auladel, también ilustrador, y bueno, pues con esta estética que veis aquí, sutil, delicada, sugerente, ¿no? Llena de matices y de texturas, y con un componente lírico bastante acusado y con una temática realmente dispar. Eh, Bien, ¿quién más? Pues la siguiente sería, sí, verdad. Aquí la tenemos, Susana Martín, que, bueno, con cerca de 6 novelas gráficas publicadas, ha tocado temáticas muy dispares, con guiones generalmente ajenos y alguno propio, pero bueno, normalmente muy cercana del compromiso humanista, pues temas como el cáncer de mama, como la inmigración, la pobreza, algunos la biografía también, como es el caso de Anne-Marie Schwarzenbach, que la vemos aquí, de sus últimas obras, o Residencia de Estudiantes, ¿no? Que es con guión propio y narra aquellos años 20 donde se juntaron tantísimos posteriormente famosos artistas, ¿no? Y Buñuel, sobre todo García Lorca. También ha hecho una gran incidencia en el universo femenino y en la temática LGTB. Bien. ¿Quién más? Pues Víctor Santos, que es de los pocos, tiene una obra muy, muy prolífica y normalmente sí que se adentra en los géneros. Fantasía heroica, el negro, el thriller, samuráis. Eh, bueno, tiene un dibujo muy atractivo, impactante. Y aquí vemos el uso del color y del montaje, también son muy característicos. Y últimamente está, bueno, en Candelero por Polar, que ha sido adaptado también por Netflix a una película, un largometraje protagonizado por Mads Mikkelsen. Otros autores españoles de novela gráfica, ya de la última jornada, pues David Sánchez. David Sánchez, como veis aquí, con su dibujo limpio, con ese trazo rígido, séptico prácticamente, en colores planos, que nos ofrece siempre propuestas desconcertantes, perturbadoras, ¿no? Insólitas, que generalmente requieren de la colaboración del lector. O sea, nos abre puertas insospechadas a la imaginación. Otro sería Raico Pulido. Aquí a la izquierda vemos Sordo, que también acaba de adaptarse al cine este año, pasado, y que, bueno, a la derecha una adaptación de la novela Marianela de Pérez de Galdós, siempre preocupado por el individuo, por su entorno, pero también por los mecanismos narrativos del medio, ¿no? Ha sido premio nacional por Lamia, que es una viñeta de las cuales estamos viendo aquí ahora mismo. O Nadar, que es el seudónimo de Pep Domingo, con historias pues muy dispares, ¿no? Muy personales, complejas, muy bien construidas y que normalmente también se ciñen al universo del ciudadano común.
y bueno, algunos otros, como he hecho con las otras décadas, que sería imposible, obviamente, comentarlos a todos, pero al menos que los veáis como Carla Berrocal, como Álvaro Ortiz, aquí tenemos a Sonia Pulido y por supuesto a Fermín Solís, que lógicamente no voy a contar nada porque lo tendréis en la biblioteca dentro de poco, dentro de una semana estará en Gil, podéis preguntar todas vuestras dudas. Y un montón de ellos más, es decir, la lista lógicamente se ha quedado corta, no, cortísima, ¿no? No me resisto a nombrarlos, aunque sea de palabra. ¿Eh? Serían, además de los que se me quedan fuera del tintero, Alberto Vázquez, Clara Tanit, Sandra V, Esteban Hernández, Lola Lorente, Rubén del Rincón, Sebas Martín, Colo, Flavita Banana, Joaco Vizuete, Natacha Bustos, los hermanos Pacheco, Arnau Sanz, Borja González, Mamen Moreu, un larguísimo, etcétera. Y bueno, para terminar con este recorrido, sí que quisiera que vierais, aunque solo fuera las portadas, de lo que podríamos llamar la cantera, vaya, las novísimas generaciones, los más recientes, los que están debutando, pero vamos, ya se han forjado una identidad muy propia, ¿no? Y seguro que llegarán muy lejos. Veamos simplemente algunos como Lorenzo Montatore, como sí, Ana Galván, aquí tenemos a Nuria Tangarit, Magius, Julio Vicente, Chita Herrero, Sergio Pujol, Peñas, el dúo formado por Julio César Iglesias y Raquel Lagartos, también está Aroa Travé, Víctor Puchalski, aquí tenemos a María Medem y a Laura Pérez. Bueno, ¿hacia dónde avanza entonces la novela gráfica? Pues lo único ya casi que se puede cambiar, que se puede variar, es el propio formato, ¿no? El soporte. Esto voy a intentar luego enseñároslo también con la cámara, pero algunas variaciones o alteraciones serían, por ejemplo, esta de José Carlos Fernández, eh, que bueno, permite que el propio lector interactúe, ya que, como veis, la parte de la imagen y la parte del texto está separada. Entonces tú puedes mezclar una con otra, elegir una imagen o elegir un texto y hacer infinitas casi variaciones, ¿no?, de la historia. Esto sería una novela gráfica que se titula J más K, que se caracteriza porque añade objetos, ¿no?, que complementan la historia. Cine, hay pegatinas, la tarjeta de un veterinario, unas instrucciones de baile, ¿no? Incluso un disco en plexiglas, como podéis ver. O también hay algunos otros, como esta biografía de Marcel Duchamp, que no utiliza el sistema de paginación tradicional, sino que, como veis, es un inmenso desplegable, ¿no?, que se puede, vamos, que el propio lector tiene que buscar la dirección en él. O también, aquí tenemos otro que es lo mismo, es de Osako, La Gran Guerra. Es una ilustración que mide nada menos que 7 metros desplegada y que nos va introduciendo en una batalla desde la retaguardia hasta las trincheras, ¿eh? O sea, no es un simple dibujo ilustrativo, sino que tiene una secuencia. La vista tiene que recorrer desplegando estos 7 metros de dibujo. O, por supuestísimo, a Chris Ware con este Fabricar Historias. Todo esto que veis aquí en la imagen está contenido en una caja. Entonces son diversos soportes que utiliza Ware para narrar sus historias. De distinto tamaño, de distinto concepto, de distinta encuadernación. No se pueden coger en la mano y otros casi poner de pie.
Por lo tanto, el lector puede reformular o elegir su propia manera de construir estas historias, que además en el original es Building Stories, entonces hace referencia, claro, a la construcción y tiene una gran preponderancia, pues lo que veis, los edificios, las escaleras, las construcciones. Bien, y luego esto en cuanto a lo que podemos palpar, ¿no? Con las manos, con la vista, está claro el formato digital. Obviamente, esto, insisto, daría lugar a otro debate, emplazo a la universidad como un experto en el tema, pero bueno, mencionaros que existen cómics como este que veis aquí, que es de Panel Syndicate, que es una agencia productora de cómics para Internet, que no me refiero a que sean los cómics de papel escaneados para la ocasión, ¿no? Sino que son producidos para directamente este formato, ¿no? Y son muy interesantes en el sentido de que, bueno, tienen un nuevo lenguaje, ¿no? Y se aprovechan de lo que sería, en vez del paso de página con el dedo, del clic del ratón, ¿no? Para cambiar de una imagen a otra, lo cual puede conllevar la misma sorpresa visual que el pasar la página y encontrarte algo. O la otra manera de cómic digital sería esta otra que vemos aquí. Este cómic se llama Cat, es de Pedro Colombo, y funciona con lo que sería el scroll, ¿no? Es decir, el ir dando con la ruedecita del ratón hacia abajo y entonces realmente sería como una especie de papiro gigante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, quisiera enseñaros algunos de los que os acabo de mencionar, que serían, vamos a ver si lo podemos ver en la cámara, este sería el que permite o intenta intercambiar los textos y las imágenes a voluntad para que el espectador pueda, a ver si lo veis bien, remezclarlos a su gusto, como quien dice. Es decir, posibilidades sin fin. Este otro es lo que hemos dicho antes, la biografía de Duchamp, que es un gran, enorme desplegable. ¿Veis? Bueno, no le despliego entero, porque, pero vamos, esta sería otra fórmula. O también tengo aquí a mi lado lo que os dije antes, el J más K, que contiene un montón pues, de objetos, pequeños fanzines, carnets, pegatinas y lo que os decía antes, un disco de plexiglas totalmente funcional. Y finalmente quisiera, para terminar, que vierais esto. Sí, que es el webcomic, pero un webcomic ya definitivo, es decir, aquel que utiliza al máximo el propio ordenador, que se llama Joselito, completamente, es de Marta Altieri, y bueno, diversos recursos que tienen que ver, pues bueno, un poco con la animación, con efectos también utiliza el scroll, como veis, con superposiciones, con hipervínculos incluso, ¿no? En el sentido de que una pantalla puede remitir a otra, y bueno, una forma de narrar cómic y de juntarla con las nuevas tecnologías absolutamente diferente. Bien, y si,
realmente lo que quería hacer era salir. No os voy a mostrar unas imágenes, o sea, que realmente quería era salir de la pantalla y comentar que esto que estamos viendo aquí pues es lo ultimísimo en narrar mediante imágenes de forma personal, etcétera, etcétera. Y que, claro, siempre os podéis hacer la pregunta de si esto sigue siendo una novela gráfica o no. Son las posibles variaciones, el posible futuro y, lógicamente, sería objeto de otro debate. Lo que queda claro es, en todo caso, la madurez del medio, ¿no? Como arte y como lenguaje, ya mismo, y sobre todo después de 2 décadas, pero también decir que es imprescindible el replanteamiento constante, la evolución clara. Y bueno, simplemente lo que queda en evidencia es que es un medio artístico de expresión completamente vivo y del que podemos seguir y debemos disfrutando, llamémosle novela gráfica o simplemente puro cómic. Y bueno, pues esto es todo. Quedo a vuestra disposición y, por supuesto, agradecido de que me hayáis seguido hasta aquí.